Muy buenos días, son las 11 en punto de la mañana y a esta hora en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo presentar la información exógena correctamente ante las entidades del Estado. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la sesión, si no pueden ver la conferencia en vivo, la quieren ver en consulta, a partir de mañana lo pueden hacer en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com y en todas nuestras redes sociales. Nos acompaña Germán Ramírez, contador público, especialista en Administración y Auditoría Tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Universidad Javeriana, más de 15 años de experiencia en temas legales, contables, tributarios, de auditoría y control interno. Asesor en implementación de sistemas de control interno y planeación fiscal en diversas compañías del sector comercial, industrial y de servicios. Germán es un reconocido conferencista a nivel nacional. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera le damos la bienvenida a Germán, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión. Germán, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla. Miguel, muy buenos días a todos los asistentes a esta conferencia de sensibilización para la preparación de la información exógena que deben reportar todas las entidades, sean declarantes, contribuyentes o no, del impuesto a la renta, en la información en medios magnéticos a la DIAN, a la Unidad Administrativa Especial DIAN. Bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de información exógena, entonces, esta persigue un objetivo claro, específico, un objetivo general, en el sentido de que lo que busca y lo que está tratando de aclarar es la manera de poder identificar a aquellas personas que son omisas en las declaraciones de renta, es decir, aquellas personas que, estando obligadas, de acuerdo a los requisitos de ley, están obligadas a presentar su declaración de renta, no lo han hecho, ya sea por desconocimiento o porque no quieren cumplir con esta formalidad. El hecho de presentar una declaración tributaria no significa que debe pagar el impuesto, simplemente debe cumplir un requisito formal. Entonces lo que busca esta resolución o este método de cruce de información es tratar de detectar esos omisos. Asimismo, también busca detectar que mediante el cruce de información con los diversos datos que reportan las diferentes entidades, determinar que el impuesto que está presentando esa persona natural o jurídica esté conforme a las normas y a los datos suministrados por terceros. Es decir, que si una persona declaró que recibió 100 millones de pesos durante el año gravable, esos cruces de información se hacen con las demás personas que reporten sus gastos, reporten sus pagos a esas personas y que efectivamente la sumatoria de esos gastos sumen 100 millones de pesos y no sumen 200 millones de pesos. En ese caso, se incurriría en una inexactitud y ese es el primer indicio que puede tener la Dirección de Impuestos para ir a hacer un requerimiento especial y solicitar una corrección a la declaración de renta inicialmente presentada. Digamos que el objetivo principal es siempre buscar omisos o inexactos en las declaraciones de renta, pero también la información exógena le permite a la DIAN, a la Unidad Administrativa Especial DIAN, hacer cruces en otros tipos de impuestos. Podemos detectar patrimonio líquido para el impuesto a la riqueza, podemos detectar los impuestos descontables llevados en las declaraciones, impuestos descontables de IVA llevados en las declaraciones de IVA, retenciones en la fuente aplicadas, en fin, de aquí puede derivarse una serie de indicios de fiscalización que pueden dar un sustento bastante fiable para ir a hacer una auditoría a aquellas personas que pueden llegar a ser omisas o inexactas, ¿sí? La DIAN tiene una facultad, el director de la DIAN tiene una facultad ya que le establece el artículo 631 del Estatuto Tributario, que le da la facultad de pedir la información que sea necesario para hacer los cruces que a bien tenga el
creer que puede llegar a obtener y que le sea útil para el cruce de información y para llevar el control de los tributos que tiene el Estado colombiano. Entonces siempre partamos de la premisa que el objetivo siempre de los cruces de información, o sea, la función que cumple cada entidad de reportar las transacciones que se hicieron, tanto de ingresos como costos y gastos, que se sumiesen a la DIAN, son de manera importante para que la DIAN pueda hacer unos cruces de información y poder llevar un control de los tributos recaudados que están en el ámbito, de función de la DIAN. Los diversos, no todos los tributos se saben los administra la DIAN, pero sí la gran mayoría. Entonces, es una herramienta fiable y muy válida, muy importante que tiene el director de la DIAN, la facultad que él tiene para pedir la información que a bien considere necesario tener. Bien, hay unas generalidades que tenemos en la información exógena y unos mitos que nosotros debemos romper. Para el efecto, para la información que nosotros vamos a enviar, no se requiere nunca ni un certificado de contador público ni un dictamen de revisor fiscal. No se requiere, es el mito que debemos romper. Muchas personas nos preguntan que tienen que hacer reporte de información exógena, que tienen que contratar un contador que para el aval. No, la información exógena nunca va avalada por revisor fiscal ni por el contador público. No se requiere de una certificación o de un permiso, de un acto de buena fe del contador público de dar o de certificar la información que se está enviando. Basta con la firma del representante legal, porque la información exógena sí lo solicita, el envío de información exógena sí solicita que exista una firma digital o un mecanismo de firma digital para la presentación de la información exógena en los servicios de información electrónica de la DIAN. Bien, aquellas personas que son representantes legales y que nunca han tenido firma digital porque piensan que las declaraciones se presentan simplemente por formulario litográfico, etcétera, etcétera, y nunca han tenido la obligatoriedad de ir a sacar un mecanismo de firma digital. Para medios magnéticos sí se requiere, sí es obligatorio tener un mecanismo de firma digital. Es decir, si usted es un comerciante que sus declaraciones no deben ir firmadas por contador público, tiene unas transacciones de alguna manera pequeñas, que no requieren de gran vigilancia, entonces presenta sus formularios, sus declaraciones de IVA en formularios litográficos, etcétera. Nunca se ha visto la obligación de sacar firma digital, pero resulta que por cambios en la normatividad bajaron los topes de obligados a reportar información exógena, o usted de pronto practicó algún tipo de retención en la fuente, ya se ve en la obligación de reportar información exógena. Al verse en la obligación de reportar información exógena, primero debe actualizar su RUT y segundo debe ir a obtener un certificado de firma de mecanismo digital, porque sin esa firma no le aceptan la presentación de los reportes de información exógena. Bien, cuando nosotros reportamos terceros que se vieron sujetos a las transacciones que obtuvieron con nosotros, con los que somos responsables de enviar o suministrar información exógena, todos los terceros que se reporten en un formato deben cumplir la misma identificación para todos los formatos que pueda haberse obligado a reportar. Es decir, si usted reporta un tercero en costos y deducciones, porque es su proveedor de mercancías, este tercero también lo tendrá que reportar de pronto en retención en la fuente, de pronto lo tendrá que reportar en el formulario de IVA descontables. Entonces, esa identificación debe ser homóloga, debe ser idéntica a todas las identificaciones que se utilizaron en un formato. Se ha visto que cuando se presentan los reportes de información exógena salen inconsistencias porque el número de identificación es el mismo y los nombres son diferentes en los formatos presentados, o viceversa, que los nombres son los mismos y los números de identificación son diferentes. Cuando esto ocurre, usted puede inducir a la DIAN en un error a que requiera por información a una persona mal identificada que no tiene nada que ver con la transacción que usted le está reportando. Esos reportes cerrados pueden tener unas consecuencias económicas que más adelante vamos a ver cuando nosotros reportamos información errada. Bien, entonces la norma
o la DIAN considera que los sujetos pasivos de la información exógena son los que ellos contemplan en los artículos 623 a 631 y al 633, donde a cada participación o a cada operación diferente, a el 623 nosotros encontramos lo que son los que hacen transacciones en bolsa, los que tienen, bueno, ingresos recibidos para terceros, los que tienen una actividad principal, una actividad particular que no es del común o no es de la generalidad de las transacciones que existen en la economía colombiana. Entonces, todas las personas que están citadas en las resoluciones, para este caso la 112 del 2015, entonces esa resolución ya establece quiénes van a estar obligados a reportar información exógena en medios magnéticos para el año gradual de 2016. Todo lo que nosotros contemplemos allí en esos artículos, los que estén contemplados en esos artículos ya de entrada están obligados a reportar información exógena. Son sujetos pasivos del reporte de información exógena. Bien, ¿cuáles son los periodos de presentación que establece la información exógena para el año gradual de 2016? Entonces, hay unas entidades que deben reportar información exógena en periodo mensual, es decir, a hoy ya están presentando información exógena porque el periodo de presentación es a partir de enero del año 2017. Entonces, ellos ya en el 2016 ya presentaron su información mes a mes, ahorita en el 2017 ya estarán presentándolo por las operaciones que correspondan a enero del 2017. Ya existen esos periodos de presentación, eso cambió a partir del año 2013, cuando se hicieron esos cambios en la información exógena que se debía presentar. Hay unos periodos que son anuales por periodos mensuales, es decir, que se va a presentar anualmente. Esto cambió antes, ustedes recuerden que se pretendía grabar, a partir del año 2013 se pretendía exigir que se fueran presentando información mensual, bimensual y anual. Se pretendía que la DIAN iba a tener, ellos querían tener que la información, casi que la contabilidad se la estuvieran suministrando mes a mes o bimestre a bimestre a la Dirección de Impuestos. Por fortuna, la DIAN no tenía la capacidad para poder hacer un estudio con toda esa capacidad de información que están recibiendo, entonces lo cambiaron, volvieron al sistema anterior que venía operando hacia 2012. Lo que sí dejaron fue unos periodos mensuales y unos periodos anuales por periodos mensuales, es decir, que la obligación es anual y dividen la información mes a mes. Pero es una presentación al año. Y los reportes anuales, que ese es el donde estamos todos los mortales, los que somos empresas del sector real, ya sea de industriales o de servicios, que vamos a tener un solo reporte anual tal como lo hemos venido haciendo desde que nació la información exógena por allá en el año 2006, cuando se fue ampliando la base de responsables de información exógena. Bien. Entonces, ¿quiénes son las entidades que están obligadas a preparar información exógena de manera mensual? Entonces, todas las entidades públicas o privadas que tengan o celebren algún convenio de cooperación o asistencia técnica con algún organismo internacional. Esas entidades ya, si usted tiene, o si su entidad recibe apoyo o tiene algún convenio de cooperación con una entidad del exterior, ya debe estar presentando información mensual a la unidad administrativa especial DIAN. Ya debe estar suministrando esa información. Entonces, esos sujetos pasivos que deben presentar mensualmente la información exógena de medios magnéticos son aquellos que tienen por el hecho de tener algún convenio de asistencia técnica con algún organismo internacional, ya está inmerso en el periodo mensual de reporte de información exógena. Bien, aquí tenemos también lo que son anuales por periodos mensuales. ¿Y quiénes van a presentar? Anual por periodo mensual significa que presenta una vez al año, presenta información exógena una vez al año, solo que va a quedar dividido dentro del contexto, dentro del cuerpo de la información que está entregando. Ya la resolución le da unos parámetros técnicos de cómo debe reportar esa información para que lo pueda dividir en los meses que la DIAN le necesita y que lo exige a través de la resolución 112 del año 2015. Entonces, ¿quiénes presentan de manera anual por periodos mensuales? Básicamente lo que son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ellos, como captan recursos, colocan recursos, pues requieren de una vigilancia más expedita, que efectivamente la cumple la Superintendencia Financiera, pero que la DIAN necesita ver esos movimientos
de forma detallada para de alguna manera hacer sus cruces de información y poder hacer una presunción, si se quiere, de los ingresos que pudo haber recibido esa persona por los movimientos de dinero que haya obtenido en esas cuentas bancarias. Entonces, las personas que van a reportar anual por periodos mensuales son las que vigilan la superintendencia financiera, las cooperativas de ahorro y crédito, lo que son organismos de grado superior, los que son organismos cooperativos de grado superior, las que son instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas y los fondos de empleados que realicen actividades financieras. Ellos deben reportar lo que son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro y las inversiones, los CDTs que puedan llegar a tener y cualquier tipo de inversión que ellos suscriban o pongan en el mercado. Administradora de depósitos en el mercado centralizado de valores, los que están por DECEVAL, ellos también deben hacer ese reporte anual por periodos mensuales por las transacciones que hagan a través del DECEVAL. Bien, también deben reportar anual por periodos mensuales las mismas entidades, pero que tengan ventas a través del sistema de crédito o que hayan otorgado préstamos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la captación, colocación de recursos y venta mediante la recepción de ingresos a través de tarjetas de crédito van a hacer un reporte de forma anual por periodos mensualizados. La vigilancia debe ser, se quiere o se ha tratado de mitigar algunos impactos. Ya ustedes conocen las diferentes temas de fraude que han ocurrido en los grupos empresariales, para no ir tan lejos, lo que ocurrió con Interbolsa, no, aparentemente hubo una falta de fiscalización, de vigilancia, y pues ellos siempre quieren tener amarrado ese tipo de vigilancia a esas empresas que captan y colocan recursos. Bien, así como hay entidades financieras que deben reportar anualmente por periodos mensuales, hay unas entidades financieras que la resolución pide que simplemente reporten sus operaciones de forma anual, no requiere que lo haga por periodos mensuales. Y aquí están pues los fondos de inversión colectiva, los que tengan reportar los rendimientos sobre esos inversiones o ahorros que hayan constituido, deben reportar las utilidades, los fondos de pensión y jubilación también deben hacer ese tipo de reportes de forma anual sin periodos mensualizados. Bien. Y aquí pues ya quedan obligados prácticamente el gran número de entidades, contribuyentes o no, que ya quedan obligados a reportar la información exógena de forma anual. Entonces ya vimos los que están mensuales, los anuales por periodos mensuales y los anuales. Y bien, para los periodos anuales, entonces, aquí vamos a tomar como punto de partida los ingresos que se hayan obtenido en el año 2014. ¿Por qué en el año 2014? Siempre se habla, o la norma general habla de que los obligados a reportar información exógena se deben tomar los ingresos del año inmediatamente anterior, los ingresos del año inmediatamente anterior después de haber emitido la resolución. Como la resolución se emitió en el año 2015, entonces el año anterior viene a ser el año 2014. Por esa razón es que siempre estamos como 2 años antes del periodo gravable que se va a reportar. Y eso es porque así lo estructura la legislación actual que tenemos. Entonces, siempre para nosotros evaluar si estamos obligados a reportar información exógena, tenemos que en primera instancia ir a mirar cuáles fueron nuestros ingresos obtenidos en el año 2014. Si fueron más de 100 millones de pesos para una empresa, en el año 2014 pues está obligado a presentar todos los formatos de información exógena. Si fueron más de 500 millones de pesos para una persona natural en el año 2014, están obligados a reportar todos los formatos de información exógena. Ese es el primer punto de partida que nosotros tenemos para ir a mirar si estamos obligados, si estamos en la obligación o no de cumplir el deber formal de presentar reportes en información exógena. Bien, entonces, los obligados para reportar información exógena son las personas naturales que en el año 2014 hayan obtenido ingresos superiores a 500 millones de pesos. Si usted es persona natural y tuvo ingresos por 500 millones, está en la obligación de reportar información exógena. Digamos que usted fue un empleado y se ganó 500 millones de pesos durante el año 2014 y en el año 2016 usted no tuvo ingresos. Pero resulta que si tuvo algunas operaciones de compra, etcétera, usted está en la obligación de reportar información exógena. Así esté inactivo, así no tenga
no tenga ingresos por ese monto, pero usted está haciendo compras, está cumpliendo con gastos, cumpliendo obligaciones financieras, etcétera, etcétera, tiene algún tipo de operación que implique el desembolso de recursos y pago a terceros, está en la obligación de reportar información exógena. Bien, las personas jurídicas, lo que son sociedades asimiladas o que sean entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración de renta o de patrimonio durante el año y que durante el año 2014 hayan obtenido ingresos iguales o superiores a 100 millones de pesos. Entonces, si usted es una persona jurídica, es una empresa y tuvo una venta por más de 100 millones de pesos, ya está en la obligación de reportar información exógena. Volvemos al mismo ejemplo. En el año 2014 ingresos por 100 millones de pesos. En el año 2016 usted tuvo ingresos por 20 millones. De todas maneras, ya está en la obligación de reportar información exógena porque siempre se miden son los ingresos del año 2014, a pesar de que lo que se vaya a reportar es el año grabable 2016. Bien. Están obligados también a reportar información exógena todos aquellos agentes retenedores que hayan efectuado algún tipo de retención o autorretención durante el año 2016, sea a cualquier título de impuesto, o sea, a título de renta, a título de IVA, a título de CRE y a título de timbre si aún tienen transacciones que estén grabadas con el impuesto de timbre. Recordemos que la tarifa del impuesto de timbre es del 0%, pero aquellos contratos que se hayan grabado por antes del año 2006 o subsiguientes tuvieron una tarifa y esa tarifa puede que aún esté vigente porque el contrato puede ser a un término de más de 30 años. Entonces todavía se puede estar practicando retención a título de timbre por los pagos que se hagan a esas entidades que quedaron sometidas a ese impuesto. Entonces, si usted efectuó alguna retención durante el año 2016, ya está en la obligación de reportar información exógena. Digamos que usted en el año 2014 no tuvo ingresos de 500 millones de pesos como persona natural, pero si es agente retenedor, es una persona natural agente de retención, y en el año 2016 hizo una retención en la fuente de pronto por salarios, y si tiene una persona que le administre sus operaciones y lo tiene por nómina y supera los 4 millones de pesos de la depuración, ya le dio un valor mínimo a pagar de retención en la fuente, entonces practicó retención en la fuente, se volvió agente de retención, entonces ya debe cumplir el deber formal de presentar información exógena. Primero descartamos los ingresos y luego de que miramos, si no estamos en el mundo, en el universo de ingresos, vamos a ver los demás requisitos que me pueden obligar a cumplir la obligación de reportar información exógena. Bien. Todos los consorcios y uniones temporales que hayan efectuado transacciones durante el año 2016. Si bien una unión temporal o un consorcio no son una persona jurídica propiamente dicha o propiamente establecida, sí están obligados a que esa unión temporal expida su RUT porque tiene que tener una identificación diferente. El consorcio de unión temporal es un contrato que se suscribe entre dos o más partes para desarrollar un objetivo común. Entonces, si usted va a desarrollar un contrato, un objetivo a través de un consorcio no temporal, este consorcio tiene que sacar un RUT y esas operaciones que haga ese RUT debe reportarlas, así ahí ya no se debe mirar los ingresos del año 2014, sino que simplemente por haber obtenido operaciones durante el año 2016, pues debe reportar esa información por el año grabable 2016. Bien, las entidades que actúan como mandatarias o contratistas, o que tienen o ejecutan que hayan obtenido ingresos en el año grabable 2016 deben reportar. Entonces aquí ya vamos viendo cómo nos vamos alejando de los ingresos. Ok. Entonces repetimos aquí en esta último slide. Estábamos hablando entonces de que vamos a hablar de los 500 millones, los 100 millones de ingresos para personas jurídicas durante el año 2014. Bien, los agentes retenedores que hayan efectuado cualquier tipo de retención, por mínima que sea, si usted practicó una retención de 5.000 pesos, está en la obligación de suministrar información exógena por el año grabable 2016. Si usted, si constituyó un consorcio, es el consorcio que debe reportar todas las operaciones por el año grabable 2016. Entonces, primero estábamos hablando del año 2014, de los ingresos del 2014, y luego vamos a ver las para cierto tipo, cierta característica de contribuyentes y no contribuyentes,
pueden estar obligados Germán. al suministro de información exógena. Entonces, hablamos de los consorcios y uniones temporales que efectúen transacciones durante el año grabable 2016. Aquí ya no toca mirar las operaciones del 2014, sino las del año grabable que estamos presentando. Lo mismo aquellas personas que actuaron como mandatarias o que ejecutaron contratos de administración delegada. Entonces, que se haya hecho durante el año 2016 también se ven obligadas al reporte de información. Aquellas personas que tengan condición de operador, esto es para los que explotan minas, entonces que tengan una condición de operador en esos contratos, también van a tener que, se ven inmersos en la obligación de reportar información exógena por el año grabable 2016. Entonces, íbamos aquí en las personas que tuvieron la condición de operador en la explotación de algún título minero, también van a quedar inmersas en el reporte de información exógena por el año grabable 2016. Las sociedades fiduciarias o que hayan administrado patrimonios autónomos también van a quedar obligadas al reporte de información exógena. ¿Y por qué? Porque digamos que a pesar de que ellos no hayan tenido, no se mide el tipo de criterio, no se van por el criterio de ingresos obtenidos durante el año 2014, sí es muy importante para la administración tributaria ver el movimiento de esos patrimonios autónomos, qué rentas pueden llegar a generar y que puedan llegar a estar sometidas a algún tributo. Entonces, por esa razón es que se pide que las transacciones durante el año grabable 2016 sean reportadas en información de medios magnéticos. Bien, las entidades públicas del orden nacional y territorial, aquellos que están contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, así no estén obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, sí deben reportar las operaciones que hayan obtenido por aquellos pagos que hayan hecho a terceros, porque esos pagos que ellos hacen se constituyen como ingresos para aquellos contratistas si es una entidad que está ejecutando algún contrato. Entonces a la DIAN le interesa saber que si esos ingresos que ellos recibieron los están declarando de forma adecuada. Bien, los secretarios generales o quienes cumplan sus funciones de los organismos que financian recursos del Tesoro Nacional también se van a ver obligados a reportar información exógena. Aquí también excluye de manera taxativa que no vayan a mirar el nivel de ingresos. Es decir, por el simple hecho de administrar recursos del Tesoro Nacional ya están en la obligación de el suministro de información exógena en medios magnéticos. Bien. Las personas naturales y jurídicas y las demás entidades que estén, cuando hayan recibido ingresos para terceros, o sea, de acuerdo a lo que tengan las personas sujetos o pasivos obligados contemplados en el artículo A, B y C, en el numeral A y B y C, que eran las personas naturales, las personas jurídicas y los agentes de retención, cuando reciban ingresos, tengan ingresos recibidos para terceros, ellos no van a mirar ni ingresos, ni van a mirar retenciones en la fuente, sino que simplemente por tener un ingreso recibido para tercero, ya quedan en la obligación de hacer un reporte de información exógena en medios magnéticos. Bien, también están obligadas a reportar información en medios magnéticos las cámaras de comercio, las bolsas de valores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios y las personas que elaboren facturas o documentos equivalentes y los grupos empresariales. Esta información es vital. Ustedes saben, las cámaras de comercio manejan todo lo que deben manejar la inscripción de los actos de comercio que realicen las diferentes entidades, escisiones, fusiones, adquisiciones, etcétera, aumentos de capital. Entonces, toda esa información sirve para que puedan verse las bases patrimoniales y que constituyan base para las declaraciones de los diferentes impuestos. Las bolsas de valores lo mismo, deben suministrar la enajenación, compras de títulos valores que hagan las diversas entidades y que permiten ya sea obtener un ingreso o obtener alguna deducción en el momento de la declaración que haga la entidad que maneje recursos, títulos valores. La Registraduría Nacional necesita la DIAN necesita saber que los que le estén reportando son personas que no estén fallecidas y que de pronto las entidades estén tratando de ocultar información, reportando gastos en nombre de personas que no tienen ninguna obligación de declarar. Por esa razón es que se pide la información a estas entidades. Los notarios, pues ya sabemos que en las notarías se presentan actos de comercio cuando se requieren ventas de inmuebles o constituciones de cierto tipo que tienen algún objetivo económico. Entonces los notarios deben también reportar esa información para que la DIAN tenga una buena herramienta en el momento de ejercer una fiscalización.
Las personas que elaboran documentos equivalentes, pues, ustedes han escuchado hablar de la compra de facturas o la venta de facturas. Hace poco el ministro de Hacienda estuvo en una jornada de denuncia de aquellas personas que vendían facturación para que quien las compraban las pudieran reportar como costos o gastos. Entonces, esas personas también se pueden vigilar, se deben vigilar aquellas personas que realicen facturas o documentos equivalentes. Los grupos empresariales pues ya tendrán el objetivo de mirar que no haya traslado de ingresos a sus subsidiarios o filiales, y la DIAN le sirve o debe vigilar estas operaciones. Bien, las personas naturales o jurídicas que sean señaladas en el artículo C, o sea, los agentes retenedores, cuando efectúen pagos a personas naturales que estén calificados en la categoría de empleados. Es decir, que si usted hizo una retención en la fuente a una persona que esté en la categoría de empleado, entonces debe también reportar información exógena por el año grabable 2016. Los alcaldes y gobernadores de cada municipio deben suministrar la información allí tenemos nosotros lo que son la valorización, los avalúos de aquellos inmuebles o de los establecimientos de comercio que pueden tener las diversas entidades allí. En cada municipio los alcaldes y gobernadores deben reportar esta información. Aquellos empleadores que empleen mujeres víctimas de la violencia, las personas jurídicas que hayan realizado pagos o abonos a sus empleados con bonos electrónicos, entonces ya sea bonos de gasolina, mercado o tarjetas prepago, etcétera, que haya constituido un pago para ese empleado, entonces el empleador debe reportar ese pago, porque la DIAN lo que quiere mirar es que esos ingresos que esté recibiendo el empleado por esos bonos podrían llegar a constituir un ingreso gravable y debería pagar rentas sobre esos ingresos que están obteniendo. Bien. Todas las entidades públicas, eso es una enmienda que hace la resolución, la 112 del año 2015, para las entidades públicas que deben informar la DIAN de acuerdo a un código que les asigna la Contaduría General de la Nación, deben reportar esos informes allá a la DIAN. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos alguna omisión o no presentamos la información que la DIAN requiere? Entonces hay una sanción hasta de 15.000 VTs, esto fue ya a partir del año 2006 cuando se quedó la VT, empezaron a medirse en sanciones en esas unidades de valor tributario, porque es una forma de medición más fácil y no tiene lugar a discusiones, simplemente se mide el valor de la VT actual, la sanción. Entonces aquellas personas que omitan o que no presenten la información exógena, no la presenten adecuadamente, no la presenten en el plazo que les asignó la resolución, pues pueden verse sometidos a una sanción de hasta 15.000 VTs. Una sanción que si bien no puede llegar a ser de 15.000 VTs, sí puede llegar a ser el 5% de las sumas de lo que usted no reportó. Es decir, si usted tiene que reportar en gastos 10.000 millones de pesos y no lo reportó, pues se puede ver sometido a una sanción del 5% sobre esos 10.000 millones que usted no reportó, o una sanción hasta el 0.5% de los ingresos que hayan obtenido. La entidad, si lo van a sancionar por algo y no tuvo transacciones que reportar, no tuvo, mejor dicho, vieron todas las fuentes de donde podían sancionarlo y no obtuvo ninguna, entonces se van a mirar sus ingresos y sobre esos ingresos pueden darle una sanción del 0.5 sobre los ingresos que haya obtenido, o del 0.5 del patrimonio bruto que tiene el contribuyente. Las sanciones contempladas para información exógena son las que contempla el artículo 651 del Estatuto Tributario cuando perjudicamos a la entidad en la función que ellos deben cumplir, y perjudicarla es no dándole las herramientas que ellos necesitan. Si ellos están evaluando una devolución de IVA y necesitan ver que efectivamente hacer los cruces de información con aquellas personas que les vendieron producto para hacer el cruce de información con los IVA descontables. Yo soy proveedor de él, no le certifiqué a la DIAN el IVA el requerimiento que ellos me estaban pidiendo, pues la DIAN me puede sancionar por no suministrarle la información porque lo afecté en los cruces de información que ellos necesitaban hacerle a esa persona que estaba haciendo devolución de IVA. Entonces, todas las sanciones en las que nosotros nos podamos ver afectados o que nos podamos ver sometidos, las estudiamos en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Bien, ¿cuáles son los plazos para el reporte de información exógena? Entonces, para aquellos que están obligados de manera mensual, es el último día hábil del mes siguiente, es decir que hasta el 29 de febrero, 28 de febrero, no recuerdo cuántos meses tiene este año,
ya el último día hábil del mes de febrero deben reportar las operaciones del mes de enero. Para los que están obligados de forma anual y por periodos mensuales, los plazos van desde el 28 de marzo hasta el 10 de abril, si son grandes contribuyentes. Entonces, si el obligado a reportar información exógena de gran contribuyente entre el 28 de abril y entre el 28 de marzo y el 10 de abril, ya debe cumplir con esa información de acuerdo al último dígito de NIC que tenga. Y para las personas naturales y personas jurídicas, a partir del 18 de abril hasta el 18 de mayo, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIC, la DIAN ya estableció qué día le corresponde a ciertos números, y hasta el 16 de mayo vence el último plazo para aquellas personas que ya están clasificadas en los diversos periodos de presentación. Bien, Miguel, pues quedamos expresos a preguntas. Espero la claridad general de si podemos quedar o no sometidos a esta obligación formal de cumplir con el reporte de información exógena en medios magnéticos por el año grabable 2016. Nosotros empezaremos el seminario de este miércoles en 8, ya de forma más contextualizada, de forma más específica, uno a uno, viendo qué requisitos y cómo formarnos para poder prepararnos de la mejor manera para cumplir esta obligación y evitarnos una sanción que podría ser evitada si planeamos las operaciones realizadas durante el año grabable 2016. Quedamos abiertos a preguntas, Miguel, para las personas que tengan algún tipo de duda. Germán, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Germán lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la conferencia del día. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. De esta manera cerramos nuestro sondeo e iniciamos con pregunta de Liliana Villamizar Chávez. ¿Quiénes están obligados a presentar la información exógena mensual? Están obligados aquellas personas que tienen algún tipo de convenio con una entidad, con un organismo internacional. El simple hecho de tener un organismo internacional del cual yo esté recibiendo recursos o esté entregando recursos, ya estoy en la obligación de hacer el reporte mensual en información de medios magnéticos. Muchas gracias, Germán. Le abro el micrófono a Leonardo Flores. Leonardo, bienvenido. Leonardo, buenos días. Bueno, no pudimos comunicarnos con Leonardo. Bueno, no pudimos establecer comunicación con Leonardo. En ese caso le abro el micrófono a Guillermo Cano, quien pide la palabra. Guillermo, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Para preguntar si en el portal de la DIAN ya está activado la plataforma para presentar los medios magnéticos. Por el momento no, ahorita ellos están actualizando lo que es la renovación de la firma digital. Ustedes saben que eso sufrió un cambio. Ahora ya no es por un formato electrónico, sino es por unos códigos. Bueno, ya ustedes, los que han actualizado el mecanismo de firma digital, saben cómo va a ser. Hasta al momento no han estado los prevalidadores todavía. Yo creo que por allá a finales del mes de febrero o mediados ya están en el portal de la DIAN los prevalidadores para poder montar la información exógena. Pero ahorita lo que están, de hecho ustedes vieron las contingencias que hubo en los días, las primeras semanas de enero, por la congestión que tuvo la página, y era porque precisamente todo el mundo, las personas que ya están obligadas a renovar el mecanismo de firma digital, estaban en la expedición del nuevo mecanismo, y estábamos cumpliendo pues el formalismo de presentar las declaraciones de diciembre del año 2016. Entonces, hasta el momento yo me imagino que la DIAN ya depurará todo esto, descongestionará la página un poco, y ya a mediados de febrero o finales estarán los prevalidadores en la página para poder presentar la información exógena. Gracias, Germán. Pregunta Nelcy Zambrano: si la empresa recibe un préstamo de la casa matriz que está en el exterior, ¿está obligada a presentar esta información mensual?
Depende, o sea, depende si es uno, o sea, cuando es la matriz, si esa matriz es un organismo de cooperación, etcétera, ya ahí toca mirarlo en contexto, ver la especificación que tiene esa matriz que yo tengo, si cumple unas condiciones de organismo multilateral o ONG, qué sé yo, ellos ya deben reportar esa información exógena, pero toca mirarlo en particular. Continuamos con Gloria Inés, quien nos pide la palabra, Gloria Inés Vázquez. Bienvenida, Gloria. Buenas tardes. Yo quisiera consultarle si los formatos y la información de exógena para 2016 es igual a la de 2015 o hubo algún cambio. Hasta el momento no ha habido un cambio, no ha habido un cambio significativo. Es probable que surjan cambios en lo que resta de este periodo. Hasta el momento no ha surgido, tan solo está la resolución 112 del 2015, que viene prácticamente pidiendo los mismos parámetros que pedían para el año 2015. No han habido cambios significativos, pero eso no significa que ellos no puedan modificar las resoluciones de aquí a marzo, como lo acostumbran a hacer, ya sea por cambios de forma o de fondo. Hasta el momento no ha habido, pero no es descartable que lo hagan en lo que resta de las fechas de vencimiento. Gracias, Germán. Pregunta Jenfrey Giovanna Alper. Buen día. Perdón, me regreso un poquito. Siguen llegando bastantes preguntas. Pregunta Jenfrey. Buen día. ¿El prevalidador ya está disponible en la página de la DIAN? El año 2016 tuvimos un percance y notamos que cambió sobre la marcha. Es probable. O sea, es que la DIAN, bueno, la DIAN tiene sus falencias a veces. No es lo mejor a veces ellos cuando lo hacen de forma temprana, entonces empiezan a hacer modificaciones de último momento y la información que procesamos cuando la vamos a validar ya presenta falencias técnicas. Hasta el momento yo no lo he visto todavía, yo sin embargo esperaría en el último prevalidador. Por lo general ellos siempre lo sacan ya a finales de febrero o principios de marzo. Yo aún no lo he visto, pero sí sé que eso también nos ocurrió el año anterior. Ya tenían un prevalidador y tuvo unos cambios de última hora que no estaban contemplados. O sea, la DIAN exige que se trate de presentar todo de forma anticipada para no congestionar la página. Pero cuando la gente es prudente, hace su planeación de cumplir las obligaciones dentro de los plazos establecidos, se encuentra con que la DIAN o la página no presta no da las garantías para presentar la información o le hacen cambios que fueron informados a última hora. Entonces, pues yo les sugeriría esperar a que ya salga notificado que los prevalidadores están disponibles para que yo sobre ellos pueda trabajar. Gracias, Germán. Le abro el micrófono a Manuel Yaguara Ayala. Manuel, bienvenido. Buenos días, Manuel. Bueno, Manuel, por favor, hacer clic en el icono del micrófono para habilitarlo. Perfecto, bienvenido, Manuel. Bueno, no pudimos establecer comunicación con Manuel. Aparentemente hay algún percance en su micrófono. Pregunta, me regreso, a ver, Jennifer Lizeth Castro, frente a los cambios que introdujo la reforma tributaria, ¿es posible que la DIAN genere cambios en la información que solicitan medios magnéticos? Es decir, que aumente la información a reportar. Que puedan aumentar la información a reportar, sí. Pero que me imagino que estamos hablando de la ley 1819. No podría incluir cambios porque esa ley aplica a partir del año 2017. Es decir, que rige a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017. Esta resolución está para la información que para el año grabable 2016, el año que acabamos de culminar. Entonces, los cambios, me lo pide la reforma tributaria, son aplicables a partir del 1 de enero del 2017. Es decir, que esas operaciones en el 2016 no pudieron haber ocurrido. Ellos no me pueden pedir información con base en una ley que no estaba vigente en ese año que estoy reportando. Sería ilegal. Gracias, Germán. Le abro el micrófono a María Elena Fonseca. Bienvenida, María Elena, buenos días. María Elena, bienvenida.
Bueno, tampoco pudimos establecer comunicación con María Elena. Retomamos preguntas del chat. Marta Mallorquín dice, gracias, por favor, ¿podría ampliar la sanción del 5% por no suministrar información? O sea, ¿en qué consiste? Nosotros, digamos, estamos obligados a reportar información exógena. Entonces yo estoy obligado a reportar el formato de costos y deducciones, estoy obligado a reportar el formato de IVA descontables, estoy obligado a reportar el formato de IVA generado, estoy obligado a reportar el formato de pasivos, estoy obligado a reportar el formato de cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Estoy obligado a reportar todos los formatos. Resulta que en el formato de costos y deducciones, yo no quise reportar u omití reportar un tercero que había obtenido, al cual yo le había hecho grandes pagos. Entonces, claro, yo no lo reporté, es decir que la DIAN no tenía una herramienta para hacerle un cruce de información a esa persona y establecerle que los ingresos que él estuviera reportando fueran los gastos que yo reporté. Entonces yo hice un error, ya sea sin intención o con dolo, qué sé yo. Entonces, el hecho de haber cometido un error en ese reporte me pueden llegar a generar una sanción de hasta el 5% por lo que yo no reporté. Es decir, que yo a esa persona tenía que reportarle 500 millones de pesos de gastos, de pagos que le había hecho, no lo reporté, la sanción sería el 5% sobre esos 500 millones. ¿Sí? No, el hecho de que me impongan la sanción no me exime de reportar la información exógena, o sea, me toca pagar la sanción y reportar los pagos que le había hecho a esa persona. Es cuando yo cometo algunos errores en la información que estoy enviando, o que yo reporté esos 500 millones en cabeza de otra persona, es decir, era para el señor Pepito Pérez y lo reporté a nombre del señor Flores. Entonces, puse al señor Flores el señor Flores es una persona que no tiene ningún tipo de ingreso, es una persona que simplemente lo reporté porque era el taxista o tuve cómo cruzar la información. Entonces, hice un trueque en la identificación de cédulas y al señor Flores le declaré 500 millones de pesos y a la otra persona le declaré tan solo 500 mil pesos. Entonces al señor Flores lo requirió la DIAN, le hizo un estudio y le estaba colocando una sanción por omisión en la declaración de renta. Entonces por haber cometido ese error, la DIAN me puede llegar a imponer una sanción de hasta el 5% por la información errada que suministré. Gracias, Germán. Frankely Rodríguez, si no se ha reportado, ¿hay algún plazo para reportar o la sanción ya es aplicable? Las sanciones siempre, cuando nosotros leemos ahí el artículo 651, siempre hablan de la notificación de la sanción. Si me notifican la sanción, ya yo debo cumplir con el deber de pagar la obligación. Si he corrido con suerte de que no me hayan notificado la sanción, yo corrijo y pues espero que no me vengan a sancionar. Pero si hay notificación, si la sanción está notificada, ya no hay lugar a poder evitarla. Siempre o sea, el debido proceso, ¿cuál es? El de primero la notificación, que me diga que yo cometí un error y que por tanto, de acuerdo a los cruces de información, yo no le suministré la información que yo requería, por tanto me someto a una sanción. Si yo tengo las pruebas de que yo reporté la información, de que yo cumplí todos los formalismos, todos los deberes que la ley necesitaba, que la ley exige, los cumplí. Puedo mostrar que la sanción no corresponde a una deficiencia mía, sino una deficiencia de la DIAN, pues me evito la sanción. Pero ya después de cumplir ese proceso, ese debido proceso, si después de las discusiones la sanción efectivamente es notificada, ya la debo pagar. Gracias, Germán. Ana Isabel Escorcia pregunta, ¿la información exógena tiene el mismo tiempo de vencimiento de la declaración de renta para DIAN para que queden firme? Ese siempre ha sido un tema de discusión. Siempre ha sido un tema de discusión porque en esencia debería cumplir la misma firmeza, porque yo tengo, si mi declaración queda en firme en los 2 años, pues la declaración exógena debería quedar en firme también a los 2 años porque estoy reportando las transacciones que me dieron origen a esa declaración de renta. Entonces, en teoría o en esencia debería cumplirla en el mismo tiempo de firmeza. De eso hay una jurisprudencia, todavía hay mucha discusión sobre eso, pero se dice que la información exógena cumple un tiempo de firmeza después de 5 años. Le abro el micrófono a Olga Segura. Olga, bienvenida. Buenos días, Olga. Bueno, no hemos tenido fortuna en el micrófono.
Pregunta Duiserlinda Julio. ¿Qué formato debe presentar un agente de retención que retuvo retención por renta a personas naturales y jurídicas durante el 2016 y con qué periodicidad mensual o anual? Bueno, en primera instancia, ellos deben reportar las retenciones que les hubieran practicado y deben reportar el formato 1001, que es el de costos y deducciones. Ya cuando entremos a estudiar en contexto el seminario, vamos a ver en detalle qué formatos y qué conceptos debe reportar cada responsable de información exógena. Por el momento, lo que te puedo decir es que el formato 1001 allá está para las personas que practicaron retenciones y debe presentarlo de forma anual si no es una entidad financiera que se obliga de entre los que vimos. Si es una persona que no está ni entre las entidades financieras, que no captan, no colocan recursos de tarjeta de crédito, ni que tienen inversión, ni que colocan en circulación recursos, ya es una periodicidad anual sin periodos mensuales, sino netamente anual. Gracias, Germán. Una pregunta que se hace masivamente. Si la DIAN no ha requerido o no ha notificado la no presentación de los documentos y demás, ¿todavía se puede presentar o hasta qué momento es oportuno? Digamos que ya el tiempo de oportunidad pasó, ya el tiempo pasó y el plazo que nos habían otorgado ya no lo aprovechamos y estaríamos sujetos, de forma estaríamos ya sujetos a una sanción. Lo que pasa es que no han cumplido el deber formal de la notificación, no me han dicho que yo debo ya culminar la sanción. Si no lo han hecho y en la página les permite montar la información exógena, la pueden hacer. Pero el hecho de que ustedes lo hagan, la DIAN pues, está facultada para notificarle sanción por no haberle presentado la información en el momento en que ellos lo requirieron. O sea, lo pueden hacer si quieren, pero eso no los exime que de pronto la DIAN les haga una fiscalización o una investigación, les notifique una sanción por no haberlo presentado en el periodo correcto. O sea, porque para eso ya está, la DIAN está facultada, establece unos plazos, digamos que lo informa de manera oportuna porque esta resolución salió en el año 2015. Esta resolución salió en el año 2015, es decir, que yo tuve todo el año 2016 y parte del 2017 para preparar la información exógena que voy a reportar. Entonces yo no puedo decir ahora que la información del año 2015 no la he presentado, cuando yo estoy en el 2017, la información del año 2015 la resolución había salido en el 2013. Entonces no puedo venir con excusas a justificar la no presentación de la información. Yo lo puedo hacer, si me lo dejan presentar, lo presento, pero no quiere decir que la DIAN no tenga la facultad de irme a imponer una sanción por eso. Gracias, Germán. Pregunta María Elena Fonseca. Buen día. Para el reporte cuentas por cobrar y por pagar, ¿ya no existen las cuantías menores? ¿Se reporta desde cualquier monto? Todo como lo pide la resolución es clara, tiene los puntos claros en esa información exógena. Ya en el seminario que iniciamos la semana entrante, pues ya haremos detalle por detalle de cada formato, pero hay puntos que la resolución exige como puntos mínimos de reporte y así se deben cumplir. Germán, muchísimas gracias. Infortunadamente por cuestiones de tiempo debemos cerrar la transmisión. En pantalla tiene el correo al que le pueden hacer llegar a Germán todas las preguntas que no pudimos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. Germán, no sé si queda algo para decir antes de cerrar la transmisión. Miguel, pues primero que todo darles el agradecimiento a todos los participantes por la asistencia y las preguntas. Y ya la otra semana pues los invito a que nos inscribamos en el seminario, vamos a resolver todas las preguntas, unos casos prácticos de las dudas que puedan surgir en el reporte de información exógena. Entonces, pues de forma muy atenta los invito a que se inscriban para que tengamos todas las herramientas de preparación de esta información, no nos vayamos a ver inmersos en sanciones que podemos evitar. Por lo demás, les deseo un feliz día y muchas gracias por la asistencia. Germán, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 8 de febrero continuamos con la conferencia ¿En qué afecta o beneficia la reforma tributaria a las cesantías? Con el experto Juan Carlos Molano. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta pronto.